¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todavía estén motivados y motivadas porque estamos casi al final de de las últimas sesiones. Bien, hemos llegado al tema sobre diseño de materiales educativos para la prevención. ¿Por qué hemos decidido colocar este tema? Este tema es sumamente importante porque nos va a permitir eh, elaborar nuestras herramientas para llegar a nuestros pares. ¿Qué es lo que vamos a tratar en este tema, en esta sesión? Son los criterios generales para el diseño y la utilización de los materiales educativos para la prevención, el tipo de materiales, sobre todo los visuales, eh, las pautas básicas sobre la validación de materiales educativos y vamos a hacer algunas reflexiones finales. ¿Cuáles son aquellos criterios generales para diseñar y para utilizar los materiales educativos dentro de la prevención? Número uno, es muy importante que la comunidad participe en el diseño y la elaboración de estos materiales, porque allí van a poner en juego sus propias habilidades y los recursos que tengan. Tres pautas que son seleccionar el mensaje, contribuir en el diseño y además hacer la validación del material. Así sea un material muy simple, es necesario validarlo. En la selección, la comunidad en general, los miembros de sus MCCs o de sus OBC van a aportar con las ideas y van a ir recopilando y analizando un poco las ideas que van a ser importantes seleccionando el tema, porque es importante seleccionar el tema. ¿Qué tema de prevención es lo que queremos difundir en nuestros pares ahora en el contexto del COVID-19? Van a sugerir las ilustraciones o los dibujos que quieran colocar, porque eso sería lo más apropiado. En la contribución del diseño, recuerden que son tanto el mensaje, las imágenes que tienen que ser acordes a la cultura, a las costumbres de la comunidad. Y en la validación es importante que otras personas de nuestras organizaciones interpreten y recopilen estas opiniones, aportando también en el diseño. Otro punto importante es que estos materiales deben ser relevantes, es decir, que reflejen situaciones de nuestra vida diaria, que es lo que es importante para nuestra comunidad en estos momentos. ¿Cuáles son aquellos puntos que debemos reforzar para prevenir, en este caso, el COVID-19? Para ello debemos incorporar imágenes del lugar. Por ejemplo, en esta imagen vemos personas que son de la sierra o de la sierra central y allí vemos estas imágenes que están acordes a su comunidad. El lenguaje y el idioma también tiene que ser apropiado. Si nosotros le ponemos, vamos a una comunidad en que las personas hablan aguajún o hablan quechua, pues si les ponemos materiales con expresiones en español, probablemente no van a ser relevantes para ellos, ni siquiera lo van a ver. Estos materiales también deben ser mutuamente reforzables o complementarios. ¿A qué nos referimos con esto? Es que debido a las diferencias individuales y culturales y comunitarias es muy necesario buscar las diferentes posibilidades para llegar con estos materiales. Es posible que el mensaje se preste para ser tratado de diferentes maneras, por ejemplo, folletos, eh, rotafolios, mensajes de post en sus face, láminas, etc. Cuando un contenido educativo se difunde por diferentes medios, la posibilidad de impacto es mayor. Es decir, ahora tenemos
las redes sociales. Entonces, si nosotros enviamos el mensaje, por ejemplo, a sus teléfonos, si tenemos la posibilidad de mandarlos a través de la televisión, si de la radio, va a depender muchísimo de cuáles son los recursos y los medios de comunicación con los cuales puedan llegar a la mayor parte de nuestra comunidad. Los mensajes deben ser sometidos a validación antes de su elaboración final y también inclusive durante su difusión. Y estas imágenes nos dicen, número uno, que los mensajes deben ser atractivos, es decir, deben ser como un imán que llamen la atención, que sean comprendidos, es decir, que no se necesite una instrucción educativa para ser entendidos por todos y por todas. Además que sean aceptados por todas y por todas, que éstas reflejen, como les decía, las normas culturales de las personas. Por otro lado, que las personas se sientan identificados e identificadas. Recuerda que somos un país multicultural y por tanto, si estamos en la selva o estamos en el norte, entonces las personas deben, las imágenes deben reflejar a las personas de la comunidad. Y lo otro es que deben ser persuasivos, es decir, que la idea despliegue realmente el interés. Eso lo vamos a ver luego con algunas preguntas. Además que los materiales se acompañen con instructivos para su uso. ¿A qué nos referimos? Si por ejemplo nosotros elaboramos un rotafolio, generalmente el rotafolio nos muestra una imagen con muy pocas palabras y en la parte de atrás hay un instructivo que no debe ser leído por la persona. La persona debe conocer el rotafolio, pero se le dan algunas pequeñas instrucciones para que esta persona, sea miembro de la comunidad, un líder comunitario o personal de salud, pueda explicar con detenimiento qué significa esta imagen. Los materiales deben ser cambiados con periodicidad. ¿Y a qué nos referimos al respecto? Fíjense, a los inicios del COVID probablemente muchas cosas eran desconocidas. Entonces debemos actualizar esos materiales. Y aquí les muestro uno. Por ejemplo, dice, el coronavirus es la extensa familia de virus y hay algo que está resaltado. ¿Qué está resaltado? Aún no se dispone de vacuna. Si este banner continúa en los establecimientos de salud, probablemente estamos, no probablemente, realmente vamos a estar cometiendo un grave error, porque a la fecha sí existen, sí se dispone de vacunas. Los materiales deben ser en lo posible de bajo costo. Nosotros sabemos que como organizaciones no tenemos muchos recursos, por lo tanto debemos utilizar aquellos recursos que estén disponibles, tanto para la elaboración como para su difusión. Por lo tanto, implica que los recursos deben ser propios de la región y que deben desplegar las diferentes iniciativas de los miembros de la comunidad y de las organizaciones que elaboren estos materiales. Y cierto, los expertos son importantes porque nos van a dar una validación técnica, van a darnos una mirada, nos van a orientar. Ellos sugieren y es la organización y los miembros de la comunidad quienes la realizan y lo perfeccionan. ¿Qué tipos de materiales? Existen una infinidad de materiales. Aquí les mostramos uno, por ejemplo, los materiales visuales. Fíjense en esa imagen. Nos habla del uso correcto de la doble mascarilla. ¿Qué características tiene esta imagen? Expresa mensajes a través de imágenes y se combinan con la palabra escrita.
No tiene muchas palabras, pero resalta mucho esas imágenes. Los escritos, por tanto, deben ser cortos, precisos, se debe evitar frases largas o frases que son innecesarias. La distribución entre las imágenes y lo escrito debe ser de manera balanceada, de modo que tiene una presentación agradable. Se debe seleccionar la idea fundamental que se quiere transmitir para centrar la atención. Recuerde que nos centra la atención ahí, son estas imágenes, y estas imágenes nos muestran un check de bien y una X de mal, de que no está bien. Entonces allí vemos cómo la imagen dice mucho más que las palabras. ¿Y esto por qué? Porque si la persona no sabe leer, puede entender el mensaje. Y si lee adecuadamente, el mensaje escrito refuerza la imagen. Los afiches, las láminas, las pancartas, como estas que he colocado aquí, vemos imágenes y vemos algunas frases sobre lavado de manos. ¿Para qué nos sirven los afiches, las láminas, las pancartas? Porque nos da la posibilidad de informar sobre, por ejemplo, disponibilidad de servicios, nos orientan algunos aspectos de la salud o del cuidado de la salud, promueven, como este ejemplo, prácticas y hábitos saludables, nos proporcionan además este apoyo visual porque implica el que queremos cambiar de actitudes y nos despiertan el interés, nos estimulan la expectativa hacia el cuidado o hacia el autocuidado. Por ejemplo, entre otros materiales visuales tenemos los rotafolios. Y estos rotafolios, como lo habían visto en la imagen anterior, es una secuencia de imágenes de láminas que están unidas y cada lámina representa una idea que por supuesto se va complementando con la siguiente. Tiene que tener una coherencia lógica. Cada lámina contiene un guión y que tiene la idea que se desea enseñar. Y para ello es necesario usar letra grande, frases cortas y precisas. Otro material educativo visual son los murales. Aquí les puse dos ejemplos y vemos cómo la comunidad, los jóvenes van elaborando esta imagen y que está expuesta a la comunidad. Y aquí vemos, por ejemplo, otro mural muy interesante, ¿no? Los murales en sí son pinturas, son imágenes que a veces tienen poco texto, pero la imagen impacta y está hecha en las paredes, los muros, y sirven muchísimo para propiciar el desarrollo comunitario porque representa situaciones de la vida diaria y además promueve la cohesión comunitaria. El collage también es otro tipo de material que es lo que nos da la posibilidad de utilizar recortes de revistas, de periódicos y son superpuestas unas sobre otras de manera simétrica o asimétrica y además son muy participativos. Y aquí vemos un collage de una forma que es a través del pegado de recortes, de imágenes, hasta le han pegado, ustedes ven acá, esta mascarilla, ¿no? Y acá tenemos un collage hecho en la computadora. Y fíjense aquí, hasta les han puesto sus mascarillas a, los, a las imágenes, ¿no? La validación del material, de los materiales. Para nosotros podernos asegurar de que los mensajes, de que este material llega a la comunidad es necesario que pueda ser validado. Y como les mostré en láminas anteriores, es necesario, primero, que hayan dos tipos de validación. La validación técnica, que lo hacen aquellos profesionales que lo saben,
como la validación de la población, que de allí se rescata muchísimo aquella, si realmente el mensaje llega, si los colores son los más apropiados, si las imágenes son las más apropiadas, pero también para poder llegar a realizar una validación la podemos hacer con entrevistas individuales o a través de grupos focales. ¿Qué debemos tener en cuenta para la validación de los materiales educativos? Que sean atractivos, es decir, que el mensaje sea lo suficientemente atractivo e interesante para llamar la atención. Que sea comprensible, es decir, el mensaje es fácilmente entendible por las personas o se presta a diferentes interpretaciones. Si se presta a diferentes interpretaciones, ese material no está cumpliendo con su objetivo. La aceptación. Realmente el mensaje contiene algún mensaje ofensivo que va contra las normas de esa comunidad, o ese mensaje realmente refleja y se llega con esos mensajes, con esas palabras, con esas imágenes, se llega a la comunidad. La identificación. Recuerden que nosotros somos un país, como les decíamos, multicultural, y donde estemos, las personas deben sentirse identificadas. Su audiencia se siente identificada con las imágenes y también con los colores y con los mensajes. Y finalmente la persuasión, como les decimos, el mensaje es suficientemente convincente para lograr cambios en los estilos de vida, para lograr los cambios que nosotros queremos con esos materiales que elaboremos. Después de haber pasado muy brevemente por estos aspectos, les decimos, los materiales son parte de un programa educativo. Los materiales no reemplazan los servicios, los complementan. La base de los materiales educativos es que la población internalice ese mensaje y adopte las prácticas que nos estamos proponiendo, es decir, que cumplan el objetivo de esta elaboración. Y además, la educación va más allá del simple hecho de transmitir mensajes. Dice que la educación demanda un proceso activo de aprender haciendo. Es decir, si a través de un mensaje, si a través de un material, nosotros logramos que la población adopte medidas de autocuidado, es porque aprenden haciendo. Y como siempre, aquí les ponemos también otros ejemplos que a ustedes les va a ayudar cuando puedan o empiecen a elaborar sus propios materiales o sus mensajes de post, que van a ser algunas de las tareas que las tenemos para este tema. Y aquí les dejamos las referencias y como siempre les damos las gracias por esta atención que están brindando a este curso.